Estamos ahorita iniciando la clase número 14 del curso de Historia de la Cultura y el Arte, y el tema es los totalitarismos y el fin de las ideologías en los últimos 100 años. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más grande y sangriento de la historia. Para algunos fue como el segundo tiempo de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, lo vimos la semana anterior, pues los rivales eran prácticamente los mismos. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1939 y 1945. El conflicto básicamente fue entre las potencias del eje, que van a ser Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas, que son Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Gran Bretaña. Al terminar el conflicto, el mundo entró en la Guerra Fría, que es el tema que veremos posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de que intervinieron 110 millones de soldados de una enorme cantidad de países, ¿verdad?, a nivel mundial, con 28 millones de mutilados y el exterminio de 6 millones de judíos aproximadamente, lo que se llama el Holocausto o la Shoah en hebreo, que significa tragedia o catástrofe. Otras minorías que también fueron masacradas fueron los gitanos, los eslavos, los homosexuales, testigos de Jehová, personas con discapacidad física y también discapacidad mental, personas con retardo mental, personas con síndrome de Down, personas con problemas psiquiátricos, ¿verdad? Todo tipo de personas también sufrieron lo que es el horror, fue el horror del nazismo, ¿verdad? En el caso de los eslavos, para que nos quede claro, los eslavos son los europeos del este, básicamente Polonia, Ucrania también, y digamos esos países de esa zona son los que se llaman pueblos eslavos. Lo que es, por ejemplo, Yugoslavia también, ¿verdad? Esos pueblos son llamados eslavos. Europa quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y las economías, por ejemplo, de Rusia y Alemania quedaron completamente en escombros. Al terminar la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras, que son Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos, se reunieron en Versalles para repartir premios y castigos. Es lo que se llamó el Tratado de Paz de Versalles. Versalles era en Francia. Alemania fue señalado como el gran perdedor y culpable de haber provocado, entre comillas, la guerra debido a sus ímpetus colonialistas en África. Como vimos en la lección pasada, África fue repartida como un pastel, ¿verdad?, entre las diferentes potencias. Y Alemania pues llegó tarde a la repartición, y eso generó toda una serie de resquemores y de sospechas entre unos y otros, que luego llevaría a alianzas estratégicas entre las potencias, unos contra otros, ¿verdad?, y que llevaría después a la Primera Guerra Mundial. Pero la realidad, el castigo al Tratado de Versalles contra Alemania, en realidad fue una venganza de Francia. Como decimos los chicos, una sacada de clavo de este vuelo que tenía Francia contra Alemania. ¿Por qué? Porque en 1870 y 71 salió la guerra franco-prusiana. Prusia es el antiguo nombre de Alemania, ¿no? Por ejemplo, Prusia tenía una bandera, digamos, que era tres franjas, arriba y abajo, franjas negras, y el centro era blanco, o sea,
una bandera negro, blanco, negro, ¿verdad? Blanquinegra la bandera. Por eso entonces la selección de Alemania juega camiseta blanca y pantaloneta negra. ¿Por qué? Porque son los colores de la bandera de la antigua Prusia que luego se convirtió en Alemania, ¿verdad? Bueno, esa guerra la ganaron los prusianos y los territorios franceses de Alsacia y Lorena quedaron en poder prusiano. 50 años después, Francia dice, aquí me llegó la hora de cobrar venganza y voy a utilizar todas mis influencias para que el gran castigado sea Alemania. Entonces, ¿cuáles fueron los castigos a Alemania? Le quitaron sus colonias africanas, le redujeron el ejército, ¿verdad? Le redujeron el territorio. Por ejemplo, los territorios de Alsacia y Lorena pasaron de vuelta a Francia, como ya lo explicamos, y la condena da a pagar los daños de la guerra. Y Alemania terminó de pagar en el 2006. Imagínense, hace poco, prácticamente un siglo, pagando los daños de la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay un tema interesante que es que parte de los territorios que se le quitaron a Alemania constituye actualmente el país de Polonia, porque Polonia en la Edad Media era un reino, el reino polaco. Resulta que en 1797 Prusia, Rusia y Austria se repartieron Polonia como un pastel, otra vez la analogía del X, ¿verdad? Se la repartieron entre ellos. Y desde ese año hasta 1919, Polonia no existía. Polonia no era un país. Existían los ciudadanos polacos, existía el idioma polaco, existía la comunidad polaca, pero no había un país llamado Polonia. Polonia vuelve a la vida con el Tratado de Versalles. Pues eso explica por qué Hitler lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, es invadir Polonia, ¿verdad? Todo lo anterior, todos estos castigos causaron frustración y angustia en la sociedad alemana. El hecho de tener que pagar los daños de la guerra, sobre todo eso, fue algo terrible para los alemanes. No había dinero, la inflación se disparó muchísimo, la plata no valía nada, o sea, simplemente el dinero era como agarrarlo y tirarlo a la calle porque simplemente no valía nada, ¿verdad? Por ejemplo, el alemán en aquel tiempo lo que hacía era que agarraba los billetes alemanes y les pegaba, les ponía pegamento y pegaba toda una pared con puros billetes. ¿Y por qué hacía eso? Porque era más barato forrar una pared con puros billetes que ir a comprarse una cubeta de pintura. Era demasiado caro. Esto es para que se den una idea de la crisis económica tan severa que Alemania vivió en aquellos años y que eso va a propiciar el surgimiento del nazismo, ¿verdad? Surgieron partidos ultranacionalistas que hablaban de recuperar el orgullo alemán, que hablaban de recuperar todo, ¿verdad? O sea, de volver a la gloria, a las viejas glorias de la nación germánica, que el Tratado de Versalles era un abuso, que los gobernantes de Alemania de aquel tiempo fueron temerosos, fueron indignos porque aceptaron todas las condiciones contrarias del Tratado de Versalles, pero que llegó la hora de cambiar eso para siempre y de que Alemania recupere su grandeza y su fuerza, porque Alemania es una nación que merece mucho más de lo que está viviendo. Entonces surgieron varios partidos ultranacionalistas, pero el único que tuvo éxito en llegar al poder fue el partido nazi.
¿No va a pasar la voz ahí?